Padre Santo, hoy entregamos este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por este grupo maravilloso, Señor. Hoy pedirle discernimiento, sabiduría, para que se lo impartas a Rafael y pueda él enseñarnos, como siempre, Señor, la explicación del Evangelio del día de mañana, de este segundo domingo de Adviento, que es tan importante para nosotros los cristianos. Oh Dios, oh Virgen María, llena nuestros corazones de amor y de esperanza, de gozo y de alegría. Que seas tú, oh Dios, permitiendo en nuestros corazones esa llama de amor y que nos las enciendas en cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de nuestra muerte. de nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como era en un principio, ahora y siempre, principio, ahora y siempre, por los siglos por de los los siglos. siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a leer la lectura de Marcos 1, del 1 al 8, que es precisamente la lectura del domingo de mañana, segundo domingo de Adviento. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El cumplimiento de esto apareció en cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quisiera hacer una breve reseña de la fiesta de ayer, que fue la Inmaculada. O sea, recuerden que eso es uno de los 4 dogmas de la Virgen María. ¿Qué es lo que es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por el Espíritu Santo, de la cual nosotros no entendemos, pero no ponemos en duda, sino que la aceptamos como revelación. En el caso de María, es Inmaculada Concepción. El dogma fue proclamado en el siglo XIX por el Papa Pío IX. Pío IX, también se llama Pío IX, el noveno. Y entonces esto tardó, no es que no se creyera desde antes en esto, pero se oficializó de manera que el Papa hace una proclamación como dogma de la Iglesia Católica. Fue como el año 1854 cuando fue proclamado como dogma. O sea que ya no se somete a discusión, sino que es como verdad revelada por el Espíritu Santo. Es importante saber cómo fue que el ángel, en qué se basa ese dogma. Precisamente es cuando el ángel se aparece a la Virgen María en el capítulo 1 de Lucas. Dice: alégrate llena de gracia. Ese llena de gracia en griego es hecharitomene, que es un verbo que significa antes, en y después. O sea, que tiene los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. O sea, al estar llena de gracia, significa que
al ser concebida, ya fue concebida libre del pecado original. De manera que por eso dice llena de gracia, Jeharitomene. O sea que en ti no ha entrado en ningún momento el pecado. Eso lo quiere decir inmaculada. Inmaculada, mácula quiere decir mancha. Y quiere decir que no hay mancha en ella misma. O sea que es libre de mancha. Por eso se llama Inmaculada Concepción, que fue concebida sin ninguna mancha. La mancha quiere decir el pecado original. Y entonces nosotros por eso celebramos esa festividad grande. Los otros tres dogmas de la Virgen María es que es Madre de Dios. Segundo, que, Madre de Dios, que fue virgen en antes y durante y después del parto. Entonces ese es otro de los dogmas de la Virgen María. Y el cuarto dogma es la Asunción, o sea que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Ya ese dogma fue proclamado por Papa Pío XII en el siglo XX, o sea que fue en 1956, creo que fue la proclamación que hizo el Papa Pío XII del dogma de la Asunción de la Virgen María. Esos son los cuatro dogmas, verdades reveladas por el Espíritu Santo acerca de la Virgen María. Y es importante recordarlo porque ella es la Madre de Dios y Madre nuestra amantísima. Nosotros vamos ahora a hablar sobre el Evangelio que hemos leído de Marcos 1, del 1 al 8. Es interesante cómo comienza Marcos este Evangelio, es el principio de su Evangelio. En principio, este es el principio del Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, al decir Jesucristo, está diciendo Jesús y Cristo. Cristo es una palabra griega que significa Mesías. En hebreo es Mesías, en griego es Christos y en español es ungido. Es la misma palabra en tres idiomas distintos. O sea, Jesús se llama Jesús. Cristo es a añadir una cualidad de Jesús, que es Mesías. Y dice, Hijo de Dios, quiere decir que también es Dios. O sea que con esas palabras de comienza él, este es el principio del Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de Jesucristo, Jesús, Mesías, y además que es Dios. Es Mesías y es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Hijo de Dios es Jesucristo porque tiene la misma naturaleza que el Padre. O sea, por eso se llama Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados por medio del bautismo. En el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz de que clama el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. O sea, Juan el Bautista fue, como pudiéramos decir, el mensajero. Hacía 400 años que no había profeta en el pueblo de Israel. El último profeta había sido Malaquías. Y entonces de ahí en adelante no había habido profeta. O sea que Juan aparece como el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo. Es como la bisagra. O sea, está entre el Antiguo y el Nuevo. Es como que une, le queda la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ese es Juan el Bautista. Y precisamente dice aquí, voz del que clama el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Entonces, ¿cómo aparece Juan en el desierto? ¿Por qué aparece en el desierto? En el desierto aparece porque el desierto para el pueblo judío era precisamente símbolo de una metanoia. Metanoia es una palabra griega que quiere decir cambio de mentalidad. O sea, en el desierto fue donde ellos cambiaron su mentalidad de esclavos que eran en Egipto, la cambiaron para hacerse pueblo de Dios. ¿Por qué ellos creían que tenían todavía mentalidad de esclavos? Si yo veo en el libro del Éxodo,
capítulo 16 del libro del Éxodo. Verso 3. Cuando ellos le reclaman a Moisés, le están diciendo, los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Quiere decir que ellos preferían estar en Egipto como esclavos, comiendo carne y pan, pero siendo esclavos. O sea que cuando ellos están en el desierto, todavía ellos tienen mentalidad de esclavos. Pensaban como esclavos. Querían continuar, volver otra vez a la vida de esclavos. Y sin embargo, en el desierto es donde ellos experimentan una transformación, una metanoia, un cambio de mentalidad de ser esclavos a ser libres hijos de Dios. Esa es la diferencia. Fueron purificados. Fue como el crisol en que ellos cambiaron la mentalidad. Y por eso nosotros tenemos que también en el desierto está la cercanía de Dios. Se escucha a Dios. O sea, el desierto es un lugar de silencio en que tú experimentas, sobre todo por la noche, cuando tú ves todo ese cielo despejado y todas esas estrellas brillando alrededor tuyo, tú te sientes como abajo y Dios encima de ti con su grandeza y experimentas como la sensación de la presencia del Señor. De ahí viene el desierto. El desierto es un lugar de encuentro con el Señor. O sea que es esa sensación de que Dios está presente, de que Dios está hablando, de que estás en contacto con la presencia de Dios. Y ahí fue donde ellos se fueron cambiando su mentalidad y experimentando la libertad de los hijos de Dios, de haber sido esclavos a pasar ahora. ¿Qué pasa con nosotros? También nosotros tenemos que experimentar en este tiempo esa transformación de nuestra mentalidad, el cambio de rumbo espiritual. O sea, hay que cambiar la forma de vivir. Por eso cuando ayer en la misa, en la lectura de los Efesios, de Pablo a los Efesios, capítulo 1, 3 y al 6, decía, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables. Quiere decir, liberados del pecado original, el Espíritu Santo habita en nosotros y entonces nosotros somos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, pero hijos adoptivos. Nosotros no tenemos la naturaleza del Padre. Jesucristo es Dios, es hijo de Dios, pero tiene la naturaleza del Padre. Es Dios también, porque tiene la misma naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos. O sea, que si nosotros no cambiamos esa mentalidad de que nosotros también somos hijos de Dios y por lo tanto la mentalidad nuestra, el camino nuestro es hacia la salvación, entonces el Adviento pasa por encima de nosotros. Nosotros tenemos que estar en todo momento con el concepto de metanoia, cambio de mentalidad, no seguir como Dios está experimentando en nosotros, sino nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Así que por eso nosotros tenemos que tener ese concepto de metanoia, de transformación. Dice aquí, esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista creó ese bautismo que se lo creó él. O sea que cerca de la desembocadura del río Jordán con el mar muerto, y entonces ahí se metía la gente en el río y él los echaba el agua encima y los bautizaba. Un bautismo
de agua, un bautismo para arrepentirse de sus pecados, que lo hacían una sola vez en su vida. De manera que cuando él los bautizaba, ellos proclamaban los pecados que habían cometido. Ese bautismo lo inventó él y es una similitud de lo que es el bautismo de Jesucristo. Pero viene él aquí y dice, yo bauticé con agua, agua solamente, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros somos bautizados, al eliminar el pecado original, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos cambia y nos transforma, siempre y cuando nosotros aceptemos el llamado de Dios que está en nosotros mismos. Esa es la parte importante. Y él va a decir precisamente eso, somos transformados por el Espíritu Santo. A veces no tenemos conciencia de lo que es el bautismo cristiano, que es de cambio de mentalidad, de pasar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y dice aquí, acudían de él toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén iban a bautizarse con Juan. Jesucristo se bautiza también con Juan, porque vamos a ver el bautismo de Jesucristo, él se pone en la cola como uno más. Acuérdense que él quería pasar desapercibido. Y entonces, lógicamente, pero cuando él se presenta ante Juan, Juan dice, ¿puedo ser yo el que te bautizo a ti? Juan sí sabía quién era él, pero entonces aparece la teofanía, o sea, aparece el Padre que habla y dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que desciende como paloma. El Espíritu Santo no es un pájaro, descendió como paloma, quiere decir que algo sucedió, una sensación como si una paloma descendiera en picada sobre él. Y entonces se aparece la teofanía, teofanía quiere decir teo, Dios, fanos, Dios habla. Quiere decir, hay las tres manifestaciones de las personas de la Trinidad. El Padre que habla, el Hijo que está recibiendo el agua y el Espíritu Santo que descendió de una forma sobre él. Y entonces esa es la parte de que ese es el real bautismo. Dice, y él los bautizará con Espíritu Santo. Solamente Jesucristo puede impartir el Espíritu Santo. Por eso nuestro bautismo también tiene agua, igual que hizo Juan, pero cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo, al eliminar el pecado original, desciende sobre ti. Lógicamente, el sacerdote tiene el poder de que sus palabras van a hacer realidad lo que Jesucristo ha dicho, pero el que está bautizando es Jesucristo, es el que verdaderamente realiza el milagro de la posesión por parte de Dios de tu espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo ha descendido sobre ti. Y entonces estás llamado a la santidad. De manera que cuando tú estás libre de pecado, tú eres santo ante Dios. Pero a veces tenemos el concepto de santidad como una cosa muy extrema, muy superior, pero es precisamente eso. Es la santidad, quiere decir vivir en la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo no puede habitar en nosotros si nosotros estamos en pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos el perdón en el sacramento de la reconciliación, el Espíritu Santo vuelve a nosotros. Y tener el Espíritu Santo dentro quiere decir que tenemos la santidad que Dios nos da. Y dice que iba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero. ¿Por qué? Porque él se presenta como Elías, como el profeta Elías. Mucho anterior había pasado Elías. Pero, según Malaquías, había la profecía, dice, Elías volverá de nuevo. Si yo busco al profeta Malaquías, al final del profeta Malaquías, el capítulo 3 es muy corto, el libro de Malaquías, son 3 capítulos, pero al final, dice aquí, versículo 22, que ya son esos últimos versículos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. He aquí,
que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Era volver en el corazón de los padres, el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Quiere decir que Elías está proclamando, está profetizando que antes de que venga el Mesías, vendrá Elías de nuevo. Por eso los apóstoles en el Evangelio mismo de Marcos le van a preguntar a Jesucristo, pues bueno, ¿cuándo viene Elías? Ellos están basándose precisamente en la profecía del profeta Malaquías. Y si yo busco Marcos 9, en Marcos 9, yo voy a ver ahí, cuando ellos le están preguntando a Jesucristo, Marcos 9, 12 al 13, dice aquí. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Los escribas eran los que conocían la escritura del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío. Claro, los escribas sabían de la profecía de Malaquías. Y dice aquí, él les contestó, ha venido primero y restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufriría mucho y que sería despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. O sea, precisamente es Juan el Bautista. Elías, la representación de Elías, quiere decir que no es que Elías estuviera reencarnado en Juan el Bautista, sino que representaba, porque se presenta igual que él, viene del desierto, viene con el vestido ese de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor, exactamente igual que se presentó el profeta, el profeta, el profeta Elías. ¿Cómo se presentó Elías? Si yo busco el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, o sea, al principio del segundo libro de los Reyes, capítulo 1, dice aquí, está hablando del rey Ocosías. Ocosías había tenido una caída y se había fracturado bastante y entonces él quería saber si el Señor lo iba a curar o no. Y entonces Elías le manda un mensaje a través de los servidores del rey Ocosías y le dice, de esa cama no te vas a levantar. O sea que de ahí pasarás, de ahí morirás. Y entonces dice aquí, él trata de averiguar quién era ese hombre que había dicho eso. Y le pregunta a los criados, ¿qué aspecto tenía el hombre? Estoy en el libro segundo de los Reyes, verso 7 y siguiente. ¿Qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras? Las palabras de que no te vas a levantar de la cama. Le respondieron, era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Él dijo, Ocosías, es Elías Tesbita, de Tesba. Quiere decir que él reconoció que era el profeta Elías por la vestimenta y las características que los criados le habían dicho que tenía ese hombre que le había dicho, de esa cama no te vas a levantar. Y entonces, lógicamente, la profecía de Malaquías, que vendría Elías de nuevo, es precisamente cuando Jesucristo le aclara a los apóstoles, pero Elías cuando viene, ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. ¿Por qué? Porque lo mataron. ¿Cuál fue el final de Juan Bautista? Precisamente el rey Herodes, Antipas, le tenía un cierto aprecio
a Juan Bautista. Y entonces lo digan, pero había cogido preso por circunstancias palaciegas. Pero entonces había una fiesta en el palacio de Herodes y va y lanzó, Herodes, el problema de Herodes era que el profeta Juan Bautista le decía, no te es permitido vivir con tu cuñada. La cuñada de Herodes era Herodías, o sea que él vivía con ella y era su cuñada, por lo tanto era ilícito que él estuviera viviendo con ella. Y Herodías odiaba a Juan el Bautista porque pensaba que Herodes al final la iba a despreciar a ella para seguir las órdenes de Juan Bautista. Entonces está la hija de Herodías, Salomé, baila en ese frente al rey, y el rey queda tan encantado de la danza que le dice, ¿qué quiere que te conceda? Y entonces la madre le dice al oído, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso en el sótano del palacio. Y entonces al rey no le quedó más remedio que mandar que decapitaran a Juan Bautista y en una bandeja de plata trajeran la cabeza de Juan Bautista y la presentó delante de él. Esa cabeza de Juan Bautista estaba en una iglesia en Siria y estaba en un especial, como un pequeño altar, ahí la conservaban como una reliquia. Pero esa iglesia cayó en poder de los musulmanes y la hicieron mezquita, la transformaron, pero no eliminaron porque los musulmanes también, acuérdense que son hijos de Abraham. Y entonces cuando el Papa Juan Pablo II fue, ellos le permitieron visitar la iglesia para que él pudiera orar delante de el pequeño altar donde estaba la reliquia de la cabeza de Juan el Bautista. Se tuvo que descalzar porque para entrar en la mezquita hay que entrar descalzo. Y entonces le permitieron orar ahí. O sea que por eso le dice Jesucristo, e hicieron con él lo que quisieron, lo mataron. Precisamente como van a hacer con él también. Dice aquí, Juan usaba un vestido de pelo de camello, como está descrito en el segundo libro de los Reyes, por Ocosías, por los criados de Ocosías, ceñido con un cinturón de cuero, se alimentaba de saltamonte. El saltamonte quiere decir que es ese como escarabajo que está en el desierto, que claro, al comerlo tiene proteína. Y entonces además comía con miel de silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Quiere decir que la humildad de Juan el Bautista era grandísima. Primero que nada, el que viene es mucho más poderoso que yo. Y yo soy ni siquiera digno de desatarle las correas de sus sandalias. ¿Por qué hablaba de las correas de las sandalias? Porque cuando alguien iba a entrar a la casa de una persona de un judío, lógicamente tenía que descalzarse y como caminaban por donde había el desierto, que había tierra, o sea, había polvo, se quitaba la sandalia y a un esclavo le lavaba los pies para que entonces pudiera entrar limpio. Ahora, si el esclavo era judío, no lo hacía, tenía que ser un esclavo gentil, porque era tan humillante para los judíos que lógicamente, aunque fuera judío y fuera esclavo, no lo dejaban hacer esa labor, sino que tenía que ser uno que no fuera judío. Al lavarle los pies, entonces entraba ya limpio. Dice él, yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa, quiere decir quitarte las sandalias y lavarte los pies. Esta misma acción es la que hace Jesucristo en la última cena, cuando le lava los pies a los apóstoles. Y entonces Pedro le dice, pero ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Dice, si no te lavo los pies, no tienes lugar en la salvación. Entonces dijo Pedro, no solamente los pies, sino de la cabeza para abajo. O sea que es precisamente, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan Bautista, que era hombre, no podía bautizar con el Espíritu Santo. O sea, no tenía el poder para repetir palabras en que el Espíritu Santo descendiera, que es obra de Dios. Por eso, pero el poder se lo da Jesucristo a los apóstoles cuando le dice, vayan al final del Evangelio de Marcos,
vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lógicamente, el que está bautizando, ellos van a tener poder que sus palabras van a hacer que el Espíritu Santo descienda sobre la persona sobre la cual realizan esa acción. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que está bautizando, el que está introduciendo el Espíritu Santo en ti y perdonando el pecado original, es el mismo Dios, que es el que lo hace. Porque los sacramentos solamente pueden ser efectivos porque Dios los realiza a través de los humanos que tienen el poder de con sus palabras hacer que se realice el milagro, pero es Dios el que lo está realizando. O sea que en la Eucaristía, cuando el pan se transforma en el cuerpo de Cristo o el vino se transforma en la sangre de Cristo, es Cristo mismo el que está haciendo la transformación. Pero el sacerdote tiene el poder de pronunciar las palabras, por lo cual Cristo actúa directamente y transforma la especie de la naturaleza del pan en el cuerpo, en su cuerpo, y la naturaleza del vino, precisamente, en su sangre. O sea, es él el que lo está haciendo. O sea, una persona que no sea sacerdote, que no ha recibido el sacramento del sacerdocio, del presbiterado, es imposible que pueda realizar con sus palabras el que Dios actúe. Solamente aquellos que han recibido el sacramento del orden, que es uno de los 7 sacramentos, que precisamente consagrados a Dios para hacer precisamente el milagro, que se realice el milagro de la transformación del pan en el vino, del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. O sea, siempre es en los sacramentos actúa Dios el que realiza. Pero las palabras se las da a quien ha recibido precisamente en otras palabras, por ejemplo, en el matrimonio, los ministros son los mismos cónyuges, son los que se dan el sacramento. El sacerdote solamente es un testigo autorizado que pone la iglesia para detectar que esas personas se han impartido uno a otro con sus promesas de su unión, el sacramento del matrimonio. Ya con esto yo ya termino con esto en la parte de la enseñanza. Entonces lo que quiero ahora son las que ustedes quieran preguntar o quieran aclarar o quieran hacer un comentario sobre la enseñanza que hemos compartido.